6 años seguidos. Y era como, joder, si es que yo creo que es más fácil ganar un año que quedar 6 veces segundos. Tuvimos además una anécdota que los 3 primeros años quedamos segundas por 3, 2 y un punto. Quizá lo que se hacía era, en vez de meter tantas sesiones, hacíamos a lo mejor en vez de 4 o 5 se bajaba a 3 o 4, pero los entrenamientos eran un poquito más largos. Bueno, pues ese día que se jugaba la final, pues ya ves, nosotros que de media podemos tener en los partidos 200 personas, 300, en partidos top a lo mejor que se llega a las 700, 800, pero ya es una entrada muy buena para un partido nuestro. Se vendieron las 7.000 entradas, de hecho dieron invitaciones porque se pensaba que no se iba a llegar ese aforo y hubo una movida fuera porque se quedaron más de 1.000 personas fuera sin entrar. Ese cuadro de esa Final Four maravillosa. Honor a Patri Chamorro, no podía ser de otra manera el gesto de los dos equipos que probablemente sean los más importantes en la carrera de la dorsal número 3 de la Salmantina, que se lleva la ovación tremenda de toda la grada del pabellón y nosotros... Bueno, pues hoy traemos al podcast a Patri Chamorro, o Patricia Chamorro. ¿Cómo Patri Chamorro. Cuando se enfadan mis padres, si no, no. Claramente es una leyenda del fútbol sala femenino. Yo he tenido la suerte de poder jugar algún partido benéfico con ella y puedo dar referencia de que es top. Por decir algo de ella, ha sido la primera jugadora... Bueno, la jugadora más joven en debutar en División de Honor, con 13 años, ha jugado 52 partidos con la selección española, ha ganado a Brasil unas cuantas veces, se ha retirado ahora en el 2022, después de haber estado en la mayor élite posible en el fútbol sala, que ha ganado 5 copas de España. Bueno, ahora nos vas a contar tú brevemente, pero ahora es entrenadora y pues está en una etapa diferente y bueno, pues vamos un poco a abordar quién es Patri Chamorro, pero te iba a preguntar yo a ti, ¿quién eres? Bueno, pues soy exdeportista en activo como jugadora, pero en el fondo era una niña que soñaba con triunfar en este mundo y en este mundo del fútbol sala. Cuando empecé a tener referentes femeninos, sobre todo de mi deporte, porque por desgracia sabemos, ¿no?, la lucha en la que estamos dentro del deporte femenino en general, de que se nos dé más visibilidad y demás. Y yo, pues bueno, pues al principio tenía los referentes masculinos, fútbol sala, algo que se veía por la tele, que echaban los partidos en la 2, ¿no? Y cuando empecé a ver así algún partido del femenino, dije, ostras, yo quiero ser como estas. Era muy jovencita
Y ya te digo, pues soy esa niña que una vez que conoció a los referentes que de verdad marcarían mi vida, pues trabajé muchísimo, durísimo durante muchos años para tener una trayectoria que creo que puedo estar muy orgullosa de lo que he hecho en este deporte, y llegar a eso, ¿no? A poder llegar a ser el referente de las niñas que ahora empiezan, que creo que al final, al margen de los títulos que hayas podido ganar, partidos de la selección que hayas podido disputar más o menos, creo que al final es la herencia que yo quería dejar, ¿no? El algún día ser como esas referentes que fueron para mí. Entonces, bueno, pues soy una persona que he hecho y sigo haciendo todo por mi deporte, soy muy pasional, me gusta comprometerme, si decido dar el paso de algo, lo hago al 100% y con todas las consecuencias. Creo también que soy una persona que se identifica, que tiene un sentimiento de pertenencia y de identidad que creo enseguida con el lugar en el que estoy. Eso creo que también me ha ayudado mucho a poder desvivirme también por defender la camiseta, en este caso si estaba jugando en un club o en otro, al 100%, ¿no? En cada día, en cada entrenamiento, cada partido. Creo que he sido muy constante también, que es uno de los éxitos al final de triunfar. Esto no vale, ¿no? De que me he encontrado con muchos casos de jugadoras con un talento impresionante que van a entrenar, bueno, van a cumplir el expediente y el sábado quieren rendir. Eso es imposible. Bueno, creo que al final he ido construyendo una serie de valores que también me han hecho mejorar como persona, ¿no? Que al final también creo que el deporte bien entendido, bien llevado, te enriquece también mucho como persona humana, ¿sabes? También hay que mencionar que ha sido nombrada mejor jugadora de la liga con 20 años. Hay un centro deportivo en Pinto con tu nombre, o sea que referente, eres una gran referente. Yo creo que aparte que ahora eres entrenadora, o sea que... Pero, Patri, vamos a abordar desde el principio, por llevar una cronología. ¿Cómo nace ese sentimiento con el deporte? ¿Con qué edad empiezas a practicar deporte? ¿Qué deporte practicas? ¿Empiezas con el fútbol sala directamente? ¿Quién es Patri de chiquitita? Pues mira, ¿sabes quién fue mi primer ídolo deportivo, entre comillas? Es un poco friki, pero es que es así. Goku, de Bola de Dragón. Y por hacer un inciso, sí. No eres la única deportista que ha pasado por el podcast. Y he dicho no Goku, pero que no se nombra un dibujo animado como un referente. Yo, si te sirve de consuelo, sí. A mí me empezó a aficionar el fútbol viendo Oliver y Benji, ¿eh? Es que ahí va, es que luego el siguiente es Julian Rose, el que estaba malito el corazón. Ah, sí. Entonces, bueno, yo Goku me flipaba. Y me cuenta mi madre, yo no me acuerdo, que con 3-4 añitos estaba en casa como dando puñetazos, como haciendo karate. Y me apuntaron a karate. Con 6 añitos empecé con el fútbol también, porque al final esto es una locura, pero me ha pasado. Típico cumple que, pues claro, con 5 o 6 años una niña pues me regalaban muñecas. Y yo cuando me iba a mi casa le quitaba la cabeza a las muñecas y jugaba al fútbol con las cabezas, ¿sabes? Sé que suena un poco tétrico, pero lo hacía. Al final lo llevas en la sangre, ¿eh? Sí. Entonces fui simultaneando tanto karate como fútbol. Jugábamos de pequeñitos, al final jugabas fútbol 7, fútbol sala, fútbol 7. Y en karate estuve pues hasta los 14, 15 años. Claro, yo ya había debutado con el primer equipo yo me fui a Navalcarnero, fue mi primer club. Claro, yo me iba para jugar con el filial, pues eso, tenía 13 añitos, o sea, iba además a un equipo senior porque ya no había ligas municipales en Pinto, y yo iba a jugar con el filial, a aprender, porque no dejaba de tener 13 años. Pero bueno, la cosa fue fluyendo, fue muy bien, y pues llegué en septiembre y en noviembre estaba debutando con el primer equipo. Es verdad que fue una locura, ¿sabes? Porque no es algo normal. Y ya te digo, esto pasó con 13 años, ya con esos 13 ya fui a la selección en madrileña sub-16, a la madrileña sub-16. Y claro, en karate pues iba pasando cinturones igual, pues la verdad es que se me daba bastante bien, pero ya con cinturón marrón ya el maestro me dijo: Patri, o fútbol sala o karate, o sea, ambas cosas no pueden ser, porque ya querían meterme también a entrenar ya con los equipos nacionales de comité y demás.
y era imposible. O sea, yo me iba a entrenar al fútbol sala, llegaba, me recogía a mi padre, me traía corriendo a Pinto y me metía en el gimnasio hasta las 11 de la noche todos los días, con esa edad. O sea, ya llegó un momento que era imposible. Y además que son dos deportes incompatibles. Entonces ya tuve que decidirme. Porque yo, además, tenemos un pasado muy similar, porque yo hacía karate y fútbol y además me decían... cuidado con el karate, porque el karate te da mucha flexibilidad y sin embargo para el fútbol necesitas una tensión para darle a la pelota de una manera. Y fue parecido, que luego yo, fíjate, luego he hecho yo otros deportes y demás, pero he tenido un... Igual que en fútbol sala sí entre comillas, me autorizaba, no les gustaba evidentemente que estuviera haciendo otro deporte más de contacto. Pero bueno, no, como al final era joven, pues eso, me permitieron compatibilizarlo, pero ya en karate me dijeron... No puede ser. O sea, que tienes el deporte metido en las venas totalmente. Sí. Y bueno, cuéntame, ¿qué sensación o cómo afrontas el debutar con 13 años? ¿Cómo lo asimilas? ¿Sabes qué pasa? Como yo estaba entrenando con las jugadoras que había visto unos meses atrás y eran mis referentes, yo estaba flipando. O sea, para mí cada entrenamiento era el estar con los ojos así, los oídos bien abiertos y copiar mucho. O sea, yo quería ponerme además con todas para coger sus movimientos, pues eso, tenía mucha hambre de triunfar, de aprender y de querer llegar a ser algún día como ellas. Alucinante. O sea, yo cuando hice varios viajes con el primer equipo y debuté en casa. Y cuando claro, pues siempre te dicen, venga, vamos a iros activando y tal. Y cuando me estaba activando y veo que el míster me dice, Patri, y digo, curiosamente, estaba con la tensión esa buena, pero no estuve nerviosa. O sea, no noté que me temblaran las piernas ni nada. Eso sí, salí, no di pie con bola. Pero nada, me sacó mis 3 minutitos, hice la rotación, salí. Y fue como decir, ostras, es que estoy aquí ya, ¿sabes? O sea, no puedo soltar esta oportunidad. Y a partir de ahí, pues ya estaba entrenando fuerte, ya fue a tope. Es verdad que me obligó a madurar muy pronto, porque me exigía cosas que a lo mejor no eran las más apropiadas o las más ideales para mi edad. Pero creo que supe manejarlo bien. También es verdad que he tenido mucha suerte de tener el entrenador que tuve en ese momento y de que mis padres hayan sido como han sido, que me han transmitido tranquilidad en todo momento, me han sabido guiar muy bien. En los momentos fastidiados es lo que hay, aprieta, entrena más y jugarás más, y en los momentos buenos, tranquilita, que esto es muy largo y cualquier día puede cambiar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo llevé bien y ya te digo, el haberme visto obligada a madurar pronto creo que también me ha facilitado ser muy prematura a lo mejor en otras cosas, como fue pues el debut con la selección o el recibir premios a lo mejor en una edad que es un poco más atípico, ¿no? Debut con la selección con 19 años. Eso es. En un momento en el que no era nada fácil, ahora es más habitual, pero en aquel momento había muy poquitos partidos, a lo mejor había 2-3 concentraciones al año, no había más, y claro, al final había un núcleo muy cerrado en las convocatorias, entrar era muy difícil. Ahora, como a lo mejor hay 15 convocatorias al año, el seleccionador se puede permitir, bueno, la seleccionadora en este caso, se puede permitir el experimentar más o el probar más jugadoras. Antes había 3 y había que ir con las mejores, era mucho más complicado. ¿Cómo es? Nos has comentado un poco cómo es ese debut con 13 años. ¿Cómo es un debut con la selección? ¿Te llaman para la selección? ¿Cómo te lo tomas? Pues mira, es que... Porque además ahí pasan unos años que te da tiempo a madurar, como bien dices, y demás. Claro. Es que en ese trayecto entre uno y otro, para que lo entendamos un poco, yo con 13 debuto con la selección, ya empiezo a ir con las madrileñas sub-16, pero es que entonces había campeonatos de España de selecciones autonómicas absolutos, ahora son sub-19, antes eran absolutos, y yo con 15 años ya me llevan al primero, que podíamos ir solo 3 jugadoras por equipo. O sea, eso también fue otro paso más de decir, ostras, o sea, que debutas antes de los 10. Con 15 debuto con la madrileña absoluta en los campeonatos territoriales, que igual tampoco era habitual. A lo mejor en territoriales más pequeñas, pues tipo la Rioja o País Vasco, que hay menos jugadoras, pues a lo mejor es más habitual, pero en Madrid, que somos tropecientas, pues no era fácil. Y igual fue otro hecho que me hizo acelerar también mucho mi maduración. Estuve con los 15, 16, 17, 18 y ya la verdad es que a partir de los 18 ya fue cuando di un poco el salto ese, ¿no? De pasar de estar haciéndolo muy bien a ya verme un poco con las mejores, ¿no? Y la llamada me llega
porque se iba a la selección a Brasil. Y una de las jugadoras que estaban convocadas en el partido de ese fin de semana, se viajaba el domingo, el sábado se lesiona. Tiene un esguince de tobillo, la valoran y no puede viajar. Y a las 3 de la mañana yo estaba durmiendo. Recibo una llamada, oye, que soy Arsenio, el seleccionador. Yo pensé que me estaban gastando una broma, digo, que muy tarde, no me vaciles hasta ahora, tal. Y colgué. Me tuvo que llamar mi presidente. Patri, ¿pero qué has hecho? Que es el seleccionador de verdad. Y yo, ¿qué dices? Que sí. Y ya, bueno, ya le volví a llamar. Mira, que es que ha pasado esto, que queremos que te vengas, cógete la bolsa. Estamos en un hotel al lado de Barajas, que en 4 horas volamos. Madre mía. Claro, yo estaba donde mis padres todavía viviendo, lógicamente. Papá, mamá, que me tenéis que llevar al aeropuerto. Tenía el pasaporte. Menos mal que tenía el pasaporte, que si no, esas otras no hubiera podido volar. Venga, tal. Y nos fuimos para allá, para Brasil. Y la verdad es que yo ya me sentía preparada. Yo ya llevaba tiempo diciendo, a ver si me llaman porque me siento ya preparada para estar ahí. Y bueno, los duelos España-Brasil pues siempre han sido históricamente los de más rivalidad. Y además en ese momento estábamos en un momento que ganaba uno, ganaba otro, pero estaba la cosa ahí. Y ese año hicimos allí 3 enfrentamientos, otros 3 en Madrid, y aquí en España, y les ganamos 4 de los 2, pero además con superioridad. Si no me equivoco, 7-0 o 6-1. Allí en el tercer partido, no, en el segundo partido allí, o en el tercero, no recuerdo, quedamos 0-6, pero les dimos un baño espectacular. Y al año siguiente vinieron aquí, lo llamamos el desafío hispano-brasileño. Y cuando vinieron aquí, jugamos en Navalcarnero, además recuerdo perfectamente, y ganamos 7-2, me parece que fue algo así. Bueno, pues mi debut, el seleccionador, salí en la tercera rotación, lógicamente, porque éramos 12, pues yo la última, acaba de llegar, pues entré la última. Y entro directamente a colocarme la barrera porque iban a tirar una falta. Y el primer balón que toqué como internacional fue para desviar un tiro y meterme gol en propia puerta. Vaya faena. Te lo juro. Pero mi reacción, igual, no sé si sería a lo mejor por ese puntito que ya llevaba extra de madurez, mi reacción fue irme a coger el balón, va chicas, no pasa nada, tal, no sé qué. Di 2 asistencias antes de terminar el primer tiempo y remontamos el partido. Y ese partido lo ganamos 3-2. ¿Y en ese partido marcaste? No, en ese partido. Vale, es que fue ya al año siguiente cuando jugamos en ese partido en Navalcarnero. Fue mi primer gol como internacional. Patri, para que la gente sepa un poco más, aunque sois polivalentes dentro del fútbol sala, pero eres cierre nata, ¿no? Sí, siempre he tenido. ¿Tú de marcación así he tenido un perfil más. Empecé de pivote jugando cuando era más pequeñita porque tenía buen regatito, tenía gol y tal. Pero al final mi virtud principal era el pase y el orden, la inteligencia táctica, digamos, ¿vale? Tocaba bien, tenía buena calidad de pase y tiraba muy bien las coberturas en defensa y tal. Entonces me fueron reconvirtiendo y terminé, pues sí, ahí de cierre. Sí que es verdad que como comentas en fútbol sala pues muchas veces claro, al final hay tanta movilidad rotación, que tienes que dominar todas las posiciones, pero sí, sobre todo porque en la creación de juego a mí me gustaba, ¿no? Tener el balón, tocar, ordenar al equipo al final también con mis propios movimientos y ver cuando una compañera cortaba y meter al balón, ¿sabes? Era mi principal virtud. Qué importante el orden en el fútbol fundamental, sala. Pero sí, porque si no es un caos. Explica, aunque es un deporte muy conocido, pero que tiene menos visibilidad, aunque ahora se le está dando más ojo al fútbol sala, sí. Ya se empiezan a ver más partidos. Pero para el que todavía tenga un poco de desconocimiento, explica qué diferencias hay entre el fútbol sala, que hay muchas, con el fútbol, que estamos acostumbrados. A ver, son 2 deportes totalmente diferentes, o sea, no se parecen en nada. La prueba es que ha habido jugadores de fútbol sala muy buenos que han probado en equipos de fútbol para dar el salto y ha sido imposible, y jugadores de fútbol que han podido probar fútbol sala y tú a un nivel top es imposible que juegues. O sea, lo primero es que las distancias te hacen ser muchísimo más técnico. Tienes que hacer todo con muchísima precisión. Yo, por ejemplo, cuando hay jugadores de fútbol que veo, tipo Rodrigo, el del Real Madrid, que te hacen esos recortes tan cortitos, o Camavinga cuando pisa el balón y se orienta, esos movimientos son de fútbol sala. Tienes tan poquito espacio que tienes que hacer todo súper técnico y súper explosivo, porque si no el rival enseguida lo tienes encima y no tienes mucho tiempo de respuesta, ¿no? De poderte, pues eso, de girar. O sea, tienes que estar constantemente mirando lo que está pasando, porque cuando te llega el balón tú ya tienes que saber lo que tienes que hacer. Los regates tienen que ser mucho más
más cortos, más precisos. Tienes que estar súper potente de arrancada, porque hay muchas situaciones de fútbol sala constantemente que es salir y pegar, o salir y dar un pase y meter un cambio de ritmo. Es todo mucho más explosivo. O sea, la preparación física que tenemos los jugadores o deportistas, los jugadores de fútbol sala, está muy enfocada a eso, al apoyo arrancada, mucha pliometría, mucha transferencia de fuerza a máxima velocidad, apoyos. Muscularmente, por ejemplo, hay una diferencia que es fundamental entre un jugador de fútbol y uno de fútbol sala. El jugador de fútbol tiene mucho más compensado el cuádriceps, en general, la estructura del cuádriceps. El de fútbol sala, el vasto interno muchísimo más, porque estamos constantemente con cambios de dirección, frenadas y salir hacia el lado contrario. La importancia del vasto interno, mucho. Que además suele ser un punto débil de mucha gente en muchos deportes. Sí. Y ahí, fíjate, de hecho, igual que en fútbol hay mucha lesión en la parte posterior, ¿no? En los isquios, que les pegan los pinchazos atrás. Fútbol sala, sobre todo, hay mucha de sobrecarga de aductores, muchísimo, por lo que te digo, por el tipo de pisada de arrancadas que hacemos, y cuádriceps, porque al final tienen muchas situaciones de golpeo. En fútbol, lo hemos visto, hay partidos que ni se tira a portería. En fútbol sala lo normal es que no bajes de, 25 o 30 tiros a puerta. Y es cierto, o sea, que se juega mucho más con puntera, ¿no? En fútbol sala. Sí, pero fíjate, es algo que se ha ido perdiendo. Claro, era una curiosidad. Y además es un tema que además no hace mucho lo estuvimos hablando, que creo que tiene también mucho que ver con la evolución que ha tenido el calzado de fútbol sala, las zapatillas. Porque antes no voy a decir marcas, las más habituales, tenían la puntera reforzada con su gomita arriba y tal, y eso se ha ido perdiendo. Entonces, claro, tú ahora sin ese refuerzo en la puntera, tú le pegas un puntero en el balón y te destrozas el dedo, y se ha ido perdiendo eso, ¿sabes? ¿Cuáles dirías que son las lesiones más típicas dentro del fútbol sala? Tobillos, evidentemente, por toda la cantidad de frenadas que hay. Por desgracia, cruzados, muchas lesiones de rodilla, muchísimas. Y luego, de menor gravedad, lo que te comento, mucha sobrecarga de aductores, microroturas de cuádriceps, eso sí se ve bastante. Sobrecarga en tibiales, peroneos también, pero al final viene todo relacionado porque estamos continuamente pisando y cambiando de dirección. Pero rodillas, muchas. En femenino, los últimos 2-3 años, ha habido una cantidad, igual 15, 20 rótulas de cruzado por temporada, fácil, ¿eh? Es una barbaridad. Muchísimas. ¿Crees que existe la misma sobrecarga de partidos en el fútbol sala que en el fútbol grande? No. ¿O es diferente? No, mucho menos. Nosotros al final, por ejemplo, en la competición, en la primera división femenina, que es la élite aquí en España, somos 16 equipos, por tanto tenemos 30 partidos de liga regular. Los 4 primeros juegan playoff porque no lo tenemos a 8, lo tenemos a 4, al final por temas de fechas, calendario. Somos una liga profesionalizada, pero no somos profesionales 100%. Entonces hay equipos que lo son, pero otros no, y entre semana pues es muy complicado jugar. Entonces al final no dan fechas y está a 4, o sea que al final los equipos que se vayan a playoff, pues que se puede meter 10 partidos más. Y luego tenemos la Copa de la Reina, que jugamos 2 eliminatorias previas y la final a 8. O sea que 5 Copas de la Reina. ¿Qué sensaciones? Al final ha sido una de las jugadoras que más Copas de la Reina ha ganado. ¿Qué sensaciones? Yo creo que igual que cuando te llama la selección sientes que es pues una recompensa al trabajo que has hecho y tal, el ganar un título es un sentimiento de recompensa hacia el trabajo del equipo, de toda la gente con la que dedicas horas y horas y horas de trabajo, y que sabes al final que todo no es un camino de rosas por mucho que termines ganando. Se pasa por momentos muy, muy difíciles, de lesiones, de malos momentos de las compañeras que juegan menos, dinámicas de resultados que a lo mejor no van como te gustan. Entonces cuando consigues un título es como te quitas un peso de encima, decir, es que todo el trabajo que llevamos detrás ha merecido la pena. Yo recuerdo la primera Copa de España o Copa de la Reina, porque a veces le han ido cambiando de denominación. La primera que ganamos en Telde, en Canarias, en Teror. Veníamos de haber estado 2 años
muy cerquita de ganarlo. Y encima quedábamos segundas en Liga todos los años, porque entonces todavía no había playoff. Y era como, estamos currando un montón, estamos siempre ahí, pero nos falta ese paso. El día que ganamos la Copa, yo es que ha sido uno, ya no te digo de los días más felices de mi carrera deportiva, sino de mi vida. Porque es eso, no es sentir de, ha merecido la pena esto. Que eso es otra cuestión que va a enlazar con una de las preguntas del podcast, que cada deportista se lo toma de una manera diferente, responde de una manera diferente, que es eso, siempre subcampeona en Liga. Como que en la Liga se resistía, no llegaba, no... Sí. Fíjate, pues he estado en activo 23 temporadas en Primera División. De esas 23 hubo una época cuando estábamos ahí en Navalcarnero que teníamos un equipo súper joven pero muy talentoso. De hecho, llegó a haber una convocatoria, un duelo España-Brasil precisamente, que estuvimos 6 jugadores, me parece, nacionales y 3 brasileñas en la selección. O sea, el equipo tuvo que dejar de entrenar porque quedaban 3 jugadoras. Se bajaron a entrenar con el filial. O sea, llegamos a ser todas internacionales. Cuando empezó ese equipo a trabajar ese grupo junto, solo había una brasileña y una española. O sea que lo demás fue llegando todo. O sea que hicimos un trabajo muy bueno. Y he perdido el hilo, no sé qué te iba a comentar. Lo de eso, que había sido subcampeona varias veces. Sí. Y eso, quedamos un año subcampeonas, otro año subcampeonas, yendo un montón de jornadas primeras, siempre pasaba algo. Siempre había un día que teníamos el día tonto o pasaba algo. 6 años seguidos. Y era como... si es que yo creo que es más fácil ganar un año que quedar 6 veces segundos. Tuvimos además una anécdota que los 3 primeros años quedamos segundas por 3, 2 y 1 punto. Que teníamos la coña. El año que viene toca perder la Liga por goles. Ya nos reíamos, ¿sabes? Porque era como, no puede ser. Pero, eso es frustrante. Esa es una de las espinitas que se me han quedado clavadas ahí. Porque ya te digo, las 23 temporadas, no sé cuántos subcampeonatos habré hecho, 8, 9. Fíjate. Y no he conseguido ganar la Liga nunca. Y ahora va enlazada con la pregunta del podcast, que además viene hilada de... He ganado 5 Copas de España, pero subcampeona 8 veces, 9 veces. ¿Cómo se gestiona el éxito y cómo se gestiona el fracaso? O en este caso, los buenos momentos y los malos momentos, ¿vale? A ver, yo creo que hay 2 factores que son fundamentales. Que voy a empezar... Bueno, es que se puede hacer extrapolar a las 2. Lo primero es que el equipo tenga claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus posibilidades, pero entender también que dentro del deporte hay veces que se gana y veces que se pierde. De hecho, siempre vamos a perder mucho más de lo que vamos a ganar porque somos muchos y solo gana uno. Pero creo que también es fundamental el entorno. O sea, para mí, yo te lo he comentado antes, o sea, es primordial que cuando las cosas vayan bien sepan frenarte, porque es verdad que aunque no quieras, se te va la olla, te relajas, porque es que pasa. Y además cuando te relajas y las cosas se empiezan a torcer y no empiezan a ir bien, no lo entiendes. Dices, pero ¿qué? Si estoy haciendo lo mismo de siempre, no estás haciendo lo mismo de siempre. Lo que se habla muchas veces del síndrome de la barriga llena. O sea, creo que uno de los secretos de un deportista top que le diferencia de un deportista bueno o de los mejores es que el deportista top siempre va a mantener esa ambición, pero siempre la va a mantener desde la humildad. Entonces tú cuando ganas tienes que tener siempre los pies en el suelo, o sea, porque se dice siempre, hemos ganado, pues vamos a por otra, ¿no? La gente, los que somos del Madrid, hemos ganado la Champions, vamos a por otra. Cuidado. Claro que sí, hay que ser ambiciosos, pero que eso no te confunda de que como ya hemos ganado, lo demás va a seguir solo, ¿no? Seguramente vas a tener que currar todavía más y lo vas a pasar todavía peor. Porque además ya a día de hoy se estudia muy bien a los rivales, no sé, sí, se sabe por dónde los defectos, las virtudes y se trabaja mucho más eso. Y eso además... Lo que ha provocado también, bajo mi opinión, es que como se ha enfocado tanto en conocer lo que hace el rival, muchas veces se descuida lo que tú puedes hacer y también ha llevado a que se pierda talento y descaro en este caso en los partidos de fútbol sala. O sea, antes el fútbol sala había muchísimo jugador de 1 para 1, desequilibrante, que desborda, que te encara. Ahora eso se ha perdido. También creo que va enlazado muchas veces porque cada vez se practica menos deporte en la calle y al final tú donde aprendes a regatear. Cuando juegas en el parque aparece la señora con la bolsa de la compra y la tienes que regatear también porque si no te chocas, ¿no? Y te tienes que buscar la vida, se juega mucho al gol regañado. Eso ahora mismo todo se ha perdido. Pero bueno, luego cuando pierdes...
Pues es que es muy complicado. Mira, yo ahora, por ejemplo, tengo una situación complicada en el equipo. Cuando las cosas van mal, al final depende mucho de la mentalidad del jugador. De cómo se maneje también dentro del vestuario, cómo los capitanes también gestionen eso, es fundamental, que tenga buenos líderes, que igual que en las buenas están, que es muy fácil, en las malas también sean los primeros que te dan ejemplo, que te lideran, que en un momento dado tiran una botella contra el suelo y pegan 4 gritos, ¿sabes? O que hay una jugadora joven, un jugador joven que está que no está haciendo las cosas bien y le das un collejón y le dices, espabila, muchacho, que esto ya lo tenemos que sacar entre todos. Eso es muy importante. Entonces, aparte de eso, al final es fundamental que sientas que el equipo está contigo. En este caso te hablo como entrenadora. O sea, cuando las cosas van jodidas, o no se gana, o no consigues, hay 2 opciones. O divides para cambiar, o vas con el entrenador, que si te dice que vamos todos para allá, sin duda, vamos para allá. Al final, en un deporte de equipo, si de dentro los capitanes crean dudas, están muertos. Los capitanes tienen que estar contigo y a los compañeros no pueden transmitir dudas. Eso es súper importante, súper importante. Si te tienen que decir algo, yo siempre se lo digo a mis capitanas, cuando haya algo lo hablamos en privado, pero delante de las compañeras, si se entrena así, se entrena así. Si se dice para allá, vamos todos para allá y sois las primeras que vais para allá. Eso tiene que ser así. Cuando eso empieza a no funcionar, no, y además, el jarrón se está rompiendo. Lo dices como entrenadora, pero al final has sido capitana de la selección española. Que tú tienes una carrera dilatada, además, importante. Yo siempre lo he dicho, hay 2 tipos de líderes. El líder sano y el líder tóxico. El líder sano tiene muy claro quién conduce el autobús y sabe que es el pegamento entre unos y otros y es el guía de todo eso, el que refuerza a uno y es la extensión del entrenador. Y luego están los líderes tóxicos, que son los que cuando las cosas van bien porque somos los capitanes, estamos dando la cara y somos a los que se nos ve. Y luego están los que cuando las cosas van mal quieren subirse al autobús y llevarlo ellos. Ya. ¿Entiendes por dónde voy, verdad? Sí, total. Y ahí eso es delicado y por desgracia se ocurre mucho, porque es lo que te digo, al final estamos muchos para ganar, pero solo gana uno. Y gestionar eso no es fácil. Y como entrenadora, ¿tú crees que eso lo podrías corregir de alguna manera cuando pasa? Es que claro, es que es una situación el tema es que tú al final puedes controlar y manejar muchos aspectos del día a día, de los entrenamientos, pero al final, si el grupo tira o no tira, es verdad que tenemos una parte importante de responsabilidad en ello, pero hay otra parte que es imposible de controlar, que tú dependes de tus capitanes, dependes de lo que se habla en ese vestuario cuando tú no estás, ¿sabes? O sea, hay cosas que si el jugador no quiere, tú que le puedes mandar a la ducha, le puedes no convocar, pero esto al final es como una verruga, ¿no? Cuando hay una verruga mala, o la estirpas o se va a terminar expandiendo. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor lo haga un jugador, yo que sé, que te ha llegado nuevo, que no se ha adaptado y qué tal, y que lleguen los capitanes y digan, mira, bonito, pues si no, ahí te quedas, ¿sabes? Aquí estamos para lo que estamos. A que te lo haga gente de peso en el vestuario. Si tú llegas a un sitio nuevo y el capitán o los capitanes ves la conducta que tienen y tal, pues ¿qué vas a hacer? Al final te unes en lo fácil, ¿no? Hay muy pocos jugadores que cuando pasan ese tipo de situaciones son capaces de tener la cabeza fría y tirar para allá. Por eso es muy, muy, muy importante saber quiénes son tus capitanes. Un capitán tiene que ser buena gente. Como capitana, que has sido de la selección española, define un capitán. Defínalo, porque además lo estabas haciendo, pero la pregunta es ¿cómo es un capitán? Un capitán tiene que tener varios valores. Yo siempre lo describo con valores. Tiene que ser un líder en ejemplos positivos, es decir, que sea el primero que llega a entrenar, pero que llega a entrenar y se pone a hacer cosas a lo mejor antes de que empiece un entrenamiento. Se coge sus gomitas, hace su activación, su core, lo que sea. Un capitán es el último que se va del entrenamiento, porque es el que se queda a estirar y a conversar con todos los compañeros, a chocar las manos, a recoger el material, que parece una tontería, pero a veces nos volvemos señoritos y tenemos que estar los entrenadores o el delegado, que parece que le tenemos muchas veces de esclavo, recogiendo las cosas. Un capitán
es en el que cuando van las cosas bien, empuja también a los compañeros para que se les vea igual que a él, y que cuando van mal, les echa para atrás, les protege y pone el pecho. Un capitán es el primero que en los entrenamientos corre más que nadie, y que al joven le tiene que decir, que voy a correr yo más que tú, espabila. Porque tiene que ser ejemplo. O sea, un capitán tiene que poder exigir a los demás lo que tienen que hacer porque es el primero que lo hace. Y un capitán tiene que transmitir seguridad. Seguridad en lo que hace el entrenador. El capitán es un entrenador dentro del vestuario. En todo, en transmisión de valores, en transmisión de ideas de juego, de carácter. Tiene que tener carácter. O sea, yo he estado en vestuarios muy vivos y en vestuarios que entras por la puerta y preguntas, oye, ¿se ha muerto alguien? ¿Ha pasado algo? O sea, el capitán cuando se gana mantiene la tensión del equipo a full, pero es que cuando se va perdiendo, pues eso, o mete 4 gritos o chicas, dejad de tontería, vamos que esto lo podemos levantar, vamos todas juntas, luego saldrá lo que tenga que salir, pero vamos todas juntas. O sea, que transmite mensajes enérgicos, o sea, y sobre todo que está en las buenas y en las malas con las compañeras. Para mí eso es fundamental. Cuando una compañera está jodida porque no ha jugado, tía, la coges, sigue currando, que para la próxima vas a tener más oportunidades seguro, y si no, pues a currar más. O sea, creo que eso para mí es un capitán, engloba muchas cosas. Una pregunta que me ha nacido ahora, fíjate, no lo tenía pensado. ¿Tienes la imagen de algún deportista, futbolista, a ver, te va a llevar más hacia el fútbol, que sea un ejemplo de capitán o de capitana? Rudy Fernández, sin duda. Rudy Fernández. O sea, ¿es la definición de capitán? Para mí sí. Es verdad que al final es lo que ves desde fuera, ¿no? Pero viendo cómo le hablan de él todos los entrenadores que ha tenido, todos los compañeros que ha tenido, cómo le despidieron el día en que se retiró, ese aplauso del Wizzing Center que duró una barbaridad. Yo estaba en casa viéndolo y se me saltaban las lágrimas. Digo, joder, qué pasada, con la piel de gallina. Yo creo que sí, que Rudy es ese perfil. Es que todo el mundo le quiere, le respeta, le admira, y ha sido un tío que ha estado del primer hasta el último día en el Madrid, en la selección. Cuando ha estado jodido con sus problemas de espalda, ha sido el primero que ha querido estar. Cuando ha sabido que jugaba ya menos minutos, porque al final las etapas van pasando, ha sido el primero que ha querido estar y ha estado animando, súper comprometido. Ostras, para mí sí que es un ejemplo de lo que debe ser un capitán. Pues, a mí aquí me ha venido a la mente. Sí. Carles Puyol. ¿Tú te acuerdas de Carles? Sí. No sé, a ver, que luego es que como cada uno es de un equipo, claro. Además, sí, pero que sí. Pero me han venido imágenes de me acuerdo cuando tiraban mecheros, cogía, calla. O sea, no sé, me ha venido a la mente. Sí. Un capitán más. Sí, puede ser. Sí. 52 veces convocada con la selección española. Cuéntanos una anécdota que digas tú, esto no lo olvidaré en mi vida dentro de la selección. Pues mira, la que te he comentado del debut, del primer balón que toco, que lo meto para adentro, propia puerta, que digo, muy bien, lo has hecho fenomenal. Esa es la mala. Ahora una buena. Lo has hecho fenomenal. Una buena. Una que digas tú, mira, este día o más este partido. Más que anécdota, eso te iba a decir. Un partido que creo que fue un poco también un punto de inflexión para el fútbol sala femenino en España. Es verdad que al final se terminó diluyendo un poco y creo que estamos empezando a recuperar todo aquello, pero como antes no había competiciones oficiales, porque de hecho hasta el día de hoy solo se han jugado 3 europeos, que por cierto los ha ganado España, las 3 finales contra Portugal, no, 2 finales contra Portugal, otra contra Ucrania, perdona, y se va a jugar el primer mundial el año que viene, o sea que llevamos un retraso en competiciones internacionales que es una bestialidad. Se organizaban torneos mundiales que eran oficiosos con la aprobación de FIFA, y nos juntábamos varias selecciones, pues Brasil, Portugal, Rusia, Ucrania, siempre venía a lo mejor alguna selección africana, Japón también solía venir, bueno, nos juntábamos pues eso, 8 o 10 selecciones, y cada año se hacía en un sitio, y uno de los años se hizo aquí en España, en Ciudad Real, y nos metimos en la final España y Brasil. Eliminamos nosotros en semis a Portugal, Brasil no recuerdo, no sé si fue a Rusia me parece. Y jugamos la final en el Quijote Arena, no sé si lo conocéis, es un pabellón, es una bestialidad, no sé si tiene 7, 8.000 personas de capacidad. Es donde jugaba el balonmano en Ciudad Real con Dusevalles y toda esta gente. Bueno, pues ese día
se jugaba la final, pues ya ves, nosotros que de media podemos tener en los partidos 200 personas, 300, en partidos top a lo mejor que se llega a las 700, 800, pero ya es una entrada muy buena para un partido nuestro. Ese día el pabellón estaba estructurado de tal manera que tenían como 5.000 localidades. Y luego había una especie de gallinero arriba de otras 2.000, un anillo superior, pero que llevaban sin abrirlo años. Porque, bueno, allí ya te digo, jugaba el balonmano Ciudad Real, que ha sido uno de los top, ha ganado Copa de Europa y tal, y nunca había hecho falta, 5.000 personas, es que mucha gente. Bueno, pues ese día se vendieron las 7.000 entradas. De hecho, dieron invitaciones porque se pensaba que no se iba a llegar ese aforo, y hubo una movida fuera, porque se quedaron más de 1.000 personas fuera sin entrar. Que yo recuerdo que nosotros fuimos, pues esos 2 horas y media antes al pabellón, que estaban jugando el tercer y cuarto puesto, y llamé corriendo a mis padres porque estaba lleno ya. Digo, ¿dónde estáis? Digo, ya estáis llegando al pabellón y entrando. O sea, el ver aquel pabellón lleno hasta la bandera para ver un partido de fútbol sala femenino amistoso, que sí que era al final un torneo mundial, pero al final era un torneo entre España y Brasil. Mira, o sea, todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina cuando sonó el himno, todo el mundo cantando, cuando salíamos a calentar, metíamos un gol en el calentamiento, era como ¡oh! O sea, una pasada. Perdimos. Metí un gol en esa final, pero perdimos, salimos. Era segunda capitana en aquel entonces. Entrevistas en El Larguero, en la cadena COPE, en un montón de programas, televisión, una pasada. O sea, yo creo que fue la primera vez que viví este deporte como me hubiera gustado que fuera la realidad del fútbol sala, a nivel mediático y todo, ¿sabes? Vale, Patri. Y ahora, siguiendo hablando de la selección, una cosa que siempre, o sea, a mí me resulta curioso, sé que te la han preguntado otras veces, pero quiero que me des tu opinión de por qué no está el fútbol sala dentro de los Juegos Olímpicos. Pues mira, una explicación es que hasta hace 6-7 años no ha habido europeo, por ejemplo. Hay Copa América, creo que hay Copa Asia, sí, hay Copa Asia, pero no había europeos. El primer mundial se va a jugar este año, en 2025. Para que un deporte pueda ser olímpico tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellas que haya competiciones internacionales en cada continente, cosa que el fútbol sala no lo cumple, que haya un mínimo de selecciones operativas, ¿vale? Que funcionen, que tampoco lo cumplimos. De hecho, en Europa, hasta que se ha celebrado el primer europeo, siempre éramos España, Brasil, España, Portugal, Ucrania y Rusia. O sea, no había más. Una vez jugamos contra la selección holandesa, Hungría empezó también a sacar a la cabeza, pero ya ha sido con el europeo cuando han salido ya más selecciones. Ahora con el mundial igual. Se han empezado a poner en funcionamiento, se han puesto las pilas muchas federaciones de fútbol, porque es que esa es otra, nosotros dependemos de la Federación de Fútbol. No sé hasta qué punto puede haber 2 deportes representados por la misma federación en unos Juegos Olímpicos. Sé que ahora el baloncesto ha tenido el 3x3, pero no sé desconozco si ha sido de manera invitada o va a ser permanente, no lo sé. Pero creo que es otro factor también que es importante. Luego, creo que para que el fútbol sala pueda algún día plantearse llegar a ser olímpico, debe dar todavía un pasito más en profesionalidad, y eso requiere inversión y apuesta económica. Porque lo que te comentaba antes, en masculino ya sí todos los equipos son profesionales, pero son profesionales con el mínimo que se puede ser profesional. Quitando equipos top, Barça, Pozo, Inter, Cartagena, los demás, hay jugadores que les tienen que poner piso y a lo mejor cobran 1.200 euros. O sea, sí, soy profesional porque me voy allí, pero... ¿sabes? Y en femenino, de los 16 equipos que somos ahora mismo, igual, que sean profesionales, pero con las condiciones que te comento, quitando 3-4 jugadoras, serán 6, 7, 8, no hay más. La otra mitad somos amateur, entrenamos. Mis jugadoras se van todas las mañanas a entrenar, o a estudiar o a trabajar, y me llegan corriendo al entrenamiento. Yo no puedo entrenar antes de las 7:30 de la tarde porque no me llegan. Acabo a las 9:30 de la noche todos los días. Doy fe que hemos intentado quedar varias veces para entrevistar y no se ha podido. Sí, es que es así. O sea, y claro, ya no es eso. Es que llegan después de haber estado todo el día currando. Tienes que medir mucho el trabajo. No puedes entrenar igual que si es una jugadora que se dedica a entrenar y descansar. Tienes que medirlo muchísimo. Y por eso también en nuestra liga cada vez empiezan a haber más diferencias entre los equipos que sí que son profesionales y los que no lo somos.
recursos que tenemos. Es que es muy complicado. Entonces creo que el fútbol sala en eso todavía le queda muchísimo camino por recorrer. Claro que nos gustaría, y soy la primera que digo, jolín, lo que sí que me fastidia es que muchas veces queramos reivindicar nuestro deporte criticando que haya otros deportes que sean olímpicos. Breakdance es muy típico, ¿no? Muy fácil. Es que el breakdance, ¿cómo va a ser olímpico? El fútbol sala no. Pues porque lo habrán hecho bien, habrán hecho lo que tenían que hacer para estar ahí. O sea, es que ¿de qué sirve que tú quieras poner en entredicho que un deporte está? Lucha por el Claro, lucha por el tuyo. Mira a ver qué te falta a ti para poder serlo. Y creo que muchas veces miramos el dedo en vez de la luna, ¿sabes? O se dice así, ¿no? Sí. O sea, mírate el ombligo, tío. Mira a ver qué no estamos haciendo bien. Que a lo mejor las federaciones tienen mucho que decir, sí, pero también los equipos, los clubes, los patrocinadores, las instituciones, al final, jolín, tú puedes moverte y conseguir mucho patrocinio, pero al final si las instituciones no ponen pasta, la federación no pone pasta, es imposible. Es imposible. Está claro. ¿Te has planteado para un futuro ser, por ejemplo, seleccionadora? Es que, eso igual ni te lo habías planteado, pero es una pregunta. Yo te imagino. Sí. Yo te imagino. Pero claro, es algo que dices tú, hombre, acabo de empezar de entrenadora. No lo sé. A ver, jolín, claro, si llega en algún momento la oportunidad, pues ojalá. Claro que sí, como no me va a gustar. Lo que sí que me veo y me gustaría vivir es alguna vez el poder entrenar de manera profesional. No sé si en una selección, en la española, en un equipo de fuera, en alguna liga que se mueva más económicamente. Por ejemplo, en Italia, la liga italiana que hay nos ha pasado por izquierda, pero vamos, hay una inversión, hay una apuesta por el fútbol sala femenino que es la envidia ahora mismo. Es verdad que aquí creo que seguimos teniendo más nivel, que al final las mejores jugadoras siguen estando aquí, pero creo que en infraestructuras, en inversión nos están dando muchas vueltas y es una de las cosas que a lo mejor aquí en España debemos hacernos mirar. Pero sí me gustaría vivirlo alguna vez de manera profesional, porque como jugadora no he podido hacerlo 100%, aunque yo siempre me he sentido profesional, porque me he cuidado igual que un profesional, he hecho mis entrenamientos por mi cuenta, porque muchas veces lo que tú solo trabajas en el club no llega, necesitas un plus, ¿no? Es lo que hablamos, o eres cómodo y te ajustas a eso, o si quieres ser mejor tienes que meterle un extra. Y como nunca lo he podido hacer, solo dedicarme a eso, sí me gustaría. No sé si será la selección, si será porque me llegue una oferta, o a lo mejor de algún país por ahí un poco, ¿no? Exótico, yo qué sé. No lo sé. Lo de la selección si llega, claro, jolín, cómo no, claro. Te voy a hacer una pregunta que creo conocer la respuesta, pero que quiero que me respondas tú. ¿Tienes todavía la sed, porque te acabas de retirar hace poco, de estar jugando, estás como entrenadora y tendrán ganas de salir a jugar y ponerte a jugar con la... Sé la respuesta, la sabía, por supuesto. pero expándela. ¿Qué sí, mira, cuando yo dejo de jugar, claro, lógicamente no me pongo a entrenar, estaba haciendo los cursos de entrenador y como tengo una escuela en Pinto, para matar vamos a hablar de ello. Para matar ese gusanillo, le pedí al club que si me podía bajar a entrenar, siempre con el permiso de los entrenadores, lógicamente, con el juvenil y con el senior, y me bajaba a entrenar con ellos. Digo, bueno, pues mira, si les puedo echar una mano a unos a otros, al míster desde fuera y con los jugadores desde dentro, pues guay. Y estuve ahí 5 o 6 meses entrenando con ellos. Luego, bueno, me llamaron del club, que la apuesta que había habido en aquel momento pues no salió como gustaría, y me dieron la oportunidad de cogerlo. Y cuando fui para allá, pues sí, pues muchas veces, me pasa, porque al final muchas veces te desesperas, ¿no? Dices, jolín, pero no estáis entendiendo lo que quiero, vamos a hacerlo así, tal, no sé qué. O tienes un entreno programado y en algún momento a lo mejor una jugadora, ese día estás con las jugadoras justas y una jugadora pues anda con sobrecarga, la apartas para no forzarla y sientes que el equipo necesita hacer ese ejercicio. Pues como tengo un equipo técnico detrás, pues me meto en ese momento, o muchas veces las vacilo cuando están haciendo alguna posesión, algunas hace daño y tal. Digo, ¿me voy poniendo la gomita o estás para seguir? ¿Me pongo el peto o qué hago? ¿No? Pero sí, claro que tira, hombre, es que ese mono no se va. Es que es un poco la parte oscura de que al final hay que retirarse relativamente joven. Es que, mira, había una cosa que tenía clarísima. A ver, yo sabía que físicamente yo siempre he ido muy bien. Además tengo una constitución que siempre me ha permitido pues no tener que privarme de nada. Mi constitución es muy finita, ¿no? Pero por el contrario sí que he tenido que trabajar porque me costaba siempre mucho ganar masa muscular. O sea, yo tenía que meterme mucha caña para ganar masa muscular. Pero
¿Cómo te diría? Me queda en blanco, tío. Sí, a ver, que hay que retirar sí, yo le decía siempre a mi gente que no me dejara arrastrarme por la pista. Yo solo tenía claro. No sé si me iba a retirar más en el top o un poquito por debajo, porque al final la edad va pasando, ¿no? Pero yo lo que no quería era que desde fuera dijeran, jo, esta ya no está. Esta ya no está. Luego tuve la casualidad. Que además eso pasa en otros deportes, sí, que dices tú. Yo ahora, mira, por ejemplo, creo que para todos nuestro ídolo deportivo, uno de los ídolos deportivos ha sido Rafa Nadal. Pero a mí me ha dado mucha pena los 2 últimos años. A mí me ha dado mucha pena. Este mismo tema que estás hablando ahora mismo lo he hablado con otras personas que me dicen, pena. Ya no está igual, ya es... Me ha dado mucha pena porque al final la gente es muy mala y tenemos muy poca memoria y al final te quedas con lo último, ¿sabes? A ver, Rafa ha sido de tal dimensión que no te vas a quedar con lo último, pero ha pasado y yo creo que eso yo lo he tenido siempre claro. Lo hemos comentado al principio, pero te nombran mejor jugadora con 20 años, sí, joven, de la liga. ¿Qué significa para ti ese reconocimiento? Pues, a ver, siempre es muy especial y es un poco también con lo que hablábamos antes, que yo además es que siempre, fíjate, he tenido una cosa muy clara. Igual que me pueden dar a mí un premio, se lo pueden dar a una compañera. Que eso es otro de los problemas que hay muchas veces en los vestuarios, ¿eh? Que somos todos muy compañeros, pero el premio que me lo den a mí. Si te lo dan a ti, ¿sabes? El ñe está ahí, ¿no? Pues, a ver, a mí me dio muchísima felicidad porque al final sentía que era un reconocimiento a mi trabajo, pero también a todo el trabajo que había estado haciendo el equipo. O sea, porque si no, es que si el equipo no hubiera competido como ha competido, no ha tenido el rendimiento que ha tenido, a mí no me van a dar el premio. Pero es que, de verdad, o sea, te lo digo, es que creo que cuando se lo han dado a otra compañera, ¿qué ha pasado? Es que está igual de feliz, o incluso más. ¿Sabes? Porque dice, joder, es que he contribuido a que una compañera sea reconocida. ¡Ostras! Es que a mí eso me llena un montón. Pero por desgracia eso hay poco, tío. Eso hay poco. Hay poco. Y es muchas veces motivo de que se rompan los vestuarios. Yo lo he visto y lo he vivido muy de cerca, de que te llamen para la selección y haya compañeras que son muy cercanas a ti, pero como ellas no han sido las que han sido llamadas, cambien contigo muchísimo. O que se rompa un vestuario porque llaman a 2 y a otras 2 no. Cuando otra era la que iba a ir ella. Eso yo lo he vivido. Y eso, fíjate, que es algo externo, pero te puede romper un vestuario. Porque los celos son muy jodidos. Son muy jodidos. Es una pena. Y con los premios pasa igual. Joder, para mí, cuando me dicen con 20 años, mejor jugadora de la liga, digo, ¡buah, qué guay! Luego ya empiezan los comentarios, ¿pones para tanto? Pues es que no sé qué. También tienes que estar por encima de eso, también es verdad, ¿eh? Hay que estar muy por encima de eso. Pero, joder, fue muy chulo, muy chulo. Es muy difícil conseguir eso. Una pregunta que tiene que ver con el fútbol, pero fútbol, no fútbol sala, pero quiero saber tu opinión. Sí. ¿Vale? Hace poco me la preguntaron a mí en un podcast. No sé si ese podcast saldrá después o antes. Me la hizo una compañera aquí, la compañera de producción. Quiero que, o sea, pero fuera, dejando equipos fuera, ¿eh? Sí. Dejando equipos fuera, mi preferencia de ser de uno o de otro. Opinión entre Messi y Cristiano Ronaldo. Que han estado ahí compitiendo además. Sí. Que me digas sus virtudes o que me digas tú, oye, pues mira, yo creo que es mejor o no quiero compararlos. A ver, creo que no te voy a descubrir nada porque yo creo que esto es bastante lógico. Sí, pero es por saber tu opinión. Sí. Es por saber tu opinión. A ver, yo te voy a explicar por qué. Es muy difícil decir quién es mejor, pero yo te voy a decir por qué yo me identifico más con Cristiano Ronaldo, ¿vale? Creo que Messi es un jugador que ha tenido el talento y ha sido muy inteligente en explotar ese talento. Cristiano creo que ha sido un jugador con talento, pero que todo lo que ha conseguido se ha basado mucho más en la constancia y en el día a día, ¿vale? En el trabajo. No digo que Messi no haya trabajado, si no trabajas no eres lo que ha sido Messi, o lo que sigue siendo Messi. Pero
yo me he considerado una persona o una jugadora que tenía mi parte de talento, pero siempre he sabido que todo lo que tenía que conseguir lo tenía que conseguir a base de currar, porque yo veía a las compañeras que tenía al lado y decía, es que yo no soy capaz de hacer eso, pero yo quiero hacerlo. Yo no soy capaz de jugar así, pero quiero jugar así. ¿Sabes? O sea, conmigo se reían mucho, porque me decía que me ponían un cono y no era capaz de regatearlo, me chocaba con él. Pues dije, no, yo voy a regatear, voy a aprender y voy a hacer goles. Cuando me iba metiendo patadas, digo, no, yo voy a seguir haciendo goles, o yo voy a... ¿Sabes? Entonces, creo que Cristiano ha sido un poco más ese perfil. De jugador constante, perseverante, ambicioso, que no se ha rendido nunca. ¿Qué pasa? Que eso muchas veces llega a que muchas veces puedas proyectar una imagen al exterior, pero también te digo que he tenido la suerte de conocer futbolistas profesionales que se han enfrentado a ambos, y a Messi le tienen mucha admiración por cómo ha sido, pero su referente es Cristiano, por todo esto que te comento. Y creo que muchas veces también se crea una imagen, o se ha creado una imagen de él que creo que no es real. También te digo, si tú no tienes un punto de egoísmo, nunca vas a llegar ahí. Egoísmo bien entendido, o sea, un egoísmo de hacia ti, de querer conseguir cosas, no de pisar a los demás, que es otra forma de egoísmo. Y creo que en eso, para mí, Cristiano es un ejemplo. ¿Que ha tenido salidas de tono? Por supuesto, que cuando la época que tuvo esta que ponía caras a todo el mundo y porque no le ponían el balón a él, por supuesto, pero me quedo con la parte buena de eso, que él quería seguir creciendo, quería seguir metiendo goles, quería que el equipo siguiera activo, y eso al final también es muy importante, tener jugadores de ese tipo en un equipo, porque te obliga a estar en constante tensión para ser cada vez mejor. Y encima han tenido la suerte ellos de coincidir, que se han retroalimentado un montón, porque era un año uno, un año otro, un año uno, un año otro. Es por lo que quizá me quedo más con Cristiano. Soy madridista, a tope, hasta médula. Lo sabía, pero, digo, por eso te he dicho, dejando, por eso, pero, opinión, pero dejando a un lado, sí. Creo, es bueno tener esa... Creo mucho en el trabajo, que para mí es fundamental. Creo que tiene muchas más posibilidades de triunfar un jugador bueno, trabajador, que un jugador con talento que es un vago. Que repito, Messi, yo no lo considero un vago para nada. O sea, es un tío que tiene que haber currado muchísimo, pero tiene un talento que es descomunal. A Cristiano le veo mucho más de trabajo, ¿sabes? Ha quedado claro, y además es una opinión de la que hay que sacar la esencia positiva. Sí, eso es. Patri, para conocer un poco la gente que diga, ¿dónde? Pues yo juego al fútbol sala, quiero... ¿Cómo lo hacía Patri? ¿O qué le aconseja Patri a sus jugadoras? ¿Cuál es el día a día de una jugadora de fútbol sala? ¿Cómo entrena? ¿Cuál es su planning semanal? Pues mira, entreno 3 días la parte técnica, 3 días la parte física. Un poco el planning, ¿cómo es el día a día? Vale, a ver, te cuento, por ejemplo, un poco cómo lo enfocamos nosotros. Al no ser un equipo profesional 100%, nosotros entrenamos por las tardes, no tenemos otra opción. Y normalmente hacemos 4 sesiones, ¿vale? Estamos evolucionando ya a tener que hacer la quinta, porque al final la competición te lo requiere, pero también tenemos el hándicap de que, por ejemplo, cuando nos toca jugar fuera, muchas veces tienes que viajar los viernes, ¿vale? Entonces, claro, si viajas los viernes no puedes entrenar. Entonces, ¿cómo enfocamos la semana? Pues normalmente los lunes son entrenamientos de recuperación, porque vienes de competir, muy dinámicos para soltar el cansancio, y sueles aprovechar para empezar a introducir ya cositas que te vas a encontrar con el siguiente rival, o sobre lo que vas a enfocar el trabajo de la semana. Ese día también lo tenemos mucho para que trabaje mucho los fisios con ellas, para hacer preventivo a lo mejor también, ¿sabes? O trabajar alguna cosita concreta que hemos visto en vídeo ese día del sábado que tenemos que mejorar, porque a lo mejor es algo que estamos habituados a hacerlo bien y nos hemos bajado tensión, ¿no? A las jugadoras ya lo que se les pide ya desde ese primer día, siempre lo decimos, concentración y atención, porque al final la diferencia está en los detalles. O sea, no estoy descubriendo nada. Tú puedes hacer muchas cosas, repetirlas y tal, pero si no cuidas los detalles, estás perdido. La segunda sesión de la semana, los martes, lo que solemos hacer es cuando metemos el mayor pico de intensidad, es cuando suele venir la preparadora física y trabajamos más, pues eso, dependiendo de la época de la temporada, pero al final sobre todo va enfocado mucho a potencia, velocidad.
Metemos más, lógicamente, al principio de temporada, en pretemporada, cargar pila, más trabajo aeróbico y demás, pero ya luego durante la temporada es ir subiendo, midiendo los picos de explosividad, de mucha pliometría, lo que te decía, mucha transferencia de fuerza, máxima velocidad. Y lo que hacemos luego es darle continuidad con, pues sobre todo, tareas de espacios grandes en pista, ¿vale? De meter mucho desplazamiento largo también para asimilar también ese trabajo. Miércoles ya nos solemos centrar en un trabajo a lo mejor un poquito más analítico, más enfocado a lo que vamos a plantear el sábado. Pues sobre todo el miércoles nos solemos dedicar más al ataque y a la estrategia. Jueves ya que volvemos a hacer otra nueva sesión de vídeo, ya vemos cositas más específicas, ya les hemos dado las pinceladas, ya lo vemos más en vídeo, mucho más concreto, y ya focalizamos muchísimo más la atención en pista en cómo vamos a enfocar el ataque, cómo vamos a enfocar la defensa, qué planteamiento de partido vamos a hacer, si vamos a trabajar el 5 para 4 porque no entrenemos el viernes, porque si no el 5 para 4, como es una situación muy especial que siempre utilizas para intentar remontar esos partidos en los últimos minutos, lo solemos dejar para el viernes, pero ya reducimos, ya metemos mucha más chispa, pero en pistas más reducidas, y el viernes ya es pues eso, moverte un poquito, romper a sudar, 5 para 4, un poquito de estrategia, dudas, planteamientos que haya, unas finalizaciones y llegar activos para el sábado. ¿Es muy similar a como tú entrenabas cuando eras...? Sí, a ver, lógicamente ha cambiado. Antes quizás lo que se hacía era, en vez de meter tantas sesiones, hacíamos a lo mejor en vez de 4 o 5 se bajaba a 3 o 4, pero los entrenamientos eran un poquito más largos. O sea, que ha cambiado. Pero sí, pero al final más o menos el reparto. Luego, equipos que son más profesionales, pues tienen, a lo mejor te hacen 2 sesiones por la mañana, o se suelen ir, los que están ya profesionales se suelen ir a 6-7 sesiones semanales, que es donde está al final la diferencia. O meten una sesión de gimnasio específica, que es algo que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer y tenemos que intentar compensar con los ratos antes de los entrenamientos, que tenemos material allí para que las jugadoras trabajen, jugadoras que tienen sus propias entrenadoras personales o entrenadores personales con los que trabajan al margen, otras que son profesionales en el equipo porque son de fuera y están aquí en el equipo para jugar, que por las mañanas las tenemos dar de alta en un gimnasio, entonces con la preparadora física tienen coordinado ese trabajo de sesión extras que harían por la mañana. Bueno, al final intentas buscarte las mañas, ¿no?, con los recursos que tienes para intentar sacar el mayor rendimiento. La alimentación y el descanso. Vale. Claro. Fundamental. Luego en todos los podcasts hago estas mismas preguntas, aunque luego evidentemente hacemos unas diferentes, pero porque quiero que la gente, porque además la gente lo demanda, es para que comparar en diferentes deportes cómo o lo que es lo mismo. Sí. A ver, yo creo que al final es muy similar. Nosotros, por ejemplo, lo que sí que hacemos con las jugadoras es darles unas pautas. Al principio de temporada siempre se les da la opción, porque al final también es algo personal, se les da la opción de ir a visitar a un nutricionista que colabora con el club, y la que quiere le da continuidad, la que no, pues oye, yo creo que ya somos mayorcitos. Claro. Entonces, a ver, en general prácticamente todo el mundo lo hace, ¿no? La alimentación es verdad que a veces es un poquito complicado, sobre todo las horas. No el tipo de comida, pero sí las horas, porque lo que te digo, estudian, trabajan. Yo, por ejemplo, cuando jugaba en mis últimos años era maestra, entonces salía a las 3 del cole, yo llegaba a las 3:30 y a las 7 estaba entrenando, no me podía poner a lo mejor hasta arriba porque, no, ¿sabes? Era a lo mejor mejor comer un poquito menos y antes del entrenamiento comerme un plátano, yo qué sé, ¿no? O una barrita de cereales, una barrita proteica de estas que se llevan ahora. Pero bueno, sobre todo al final, durante la semana va muy enfocado a ir metiendo proteínas, hidratos, está claro que es necesario, pero bueno, meter una dieta muy variada también, verduras, sales minerales, un poquito de todo. Al final es que es un poco de todo, evitar grasas, lógicamente, todo lo que es el guiso, el frito sobre todo, ¿no? Eso al final hay que intentar evitarlo porque es evidente, o sea. Y luego, lo que sí que les marcamos a las jugadoras es que ya jueves, viernes ya vaya muy enfocado a cargar la pila de hidratos y proteína. Si jugamos por la mañana,
Se les pide que cenen pizza. Uy, pizza. Estoy yo buena. Me ha traicionado el subconsciente. Está pensando en una pizza. No, que ayer cené pizza, por eso me ha venido. No, pero se les pide que cenen. Eso, para decir, uy, comer pizza. Esto es la bomba, ¿eh? Que se les pide que cenen pasta. Y luego, cuando se juega por la mañana, lógicamente cuando ya se juega por la tarde, igual un poquito de pasta y carne, ¿no? Pues la típica pasta boloñesa o un poco de pollo con una patata pues cocida o incluso asada, mira, no está mal, ¿sabes? Que le da un poquito más de juguito. Pero bueno, yo creo que al final no estoy descubriendo nada. Es fundamental la hidratación, que se hidraten bien. Una de las cosas que sí que se va haciendo ya más habitual es el tema de los recuperadores después de los partidos o cuando ha habido un entrenamiento más intenso como puede ser el de los martes, ¿sabes? Complementos vitamínicos, os he escuchado antes la creatina, perdón, geles energéticos para, sobre todo los partidos y los descansos, es muy habitual. Pero no es nada que se salga de lo normal. Luego al final nosotros en el club también llevamos un control y hay que pegar un tirón de orejas a alguna, se le pega. Pero es verdad que en general la gente se cuida, ¿eh? La gente se cuida. ¿Y el descanso? El descanso, pues un poco... Ya, háblalo como tú como deportista. Sí, lo importante, claro, porque al final, mira, aunque sí sabemos más o menos lo recomendable, pero al final, yo cómo lo hacía. Yo consideraba que debía tener un descanso, pero durante la temporada el 90% de ese descanso iba a ser un descanso activo. Y evidentemente, aparte de dormir las 7-8 horas recomendables, eso por supuesto, pero para mí había una cosa que era muy importante, que me ayudaba mucho a recuperar, que era el descanso activo. Por ejemplo, después de los partidos, yo al día siguiente siempre salía a correr o me montaba en la bici un rato, siempre. Me ayudaba mucho a soltar el cansancio. Yo creo que además no se ha hablado del descanso activo, no se ha hablado yo creo que siempre se asocia a dormir, ¿no? Para mí creo que el descanso activo es fundamental. De hecho, lo vemos en muchos deportistas profesionales, sobre todo en los tenistas, que salen muchas imágenes. Después de un partido, ¿qué hacen? Se suben a la bici. Los futbolistas, que hacen mucho, se suben a la bici. Para mí es fundamental el salir a rodar tranquilamente, a oxigenar, que es lo que muchas veces se habla, ¿no? Sales al trote cochinero, 30 minutos y a lo mejor no hace falta más, pero me pongo mi musiquita y salía a correr, me evadía de todo y soltaba piernas. Y igual que el descanso activo, también la activación previa. O sea, yo si jugábamos fuera, a mí me gustaba ir a darme un paseo por la mañana para mover las piernas. Y si en el hotel en el que estábamos había gimnasio, me bajaba igual 15-20 minutitos, no más, es que tampoco hace falta más, a mover las piernas. Y en casa igual, tengo una bici estática, igual o salía a darme un paseo o activaba piernas. Creo que al final tampoco estás sobrecargando, estás activando o activando después del cansancio. Descansando pero activando. Creo que el parar de golpe te aplatana las piernas y luego es muchísimo peor, ¿eh? Yo lo noto, en los entrenamientos lo noto cuando a lo mejor has jugado un partido el fin de semana y por lo que sea esa semana has decidido dar descanso domingo y lunes. Porque a lo mejor luego juegas el otro domingo y quieres hacer las 4 sesiones y dices, venga, le voy a dar descanso el lunes. El martes es un entrenamiento perdido porque la gente viene de estar parada. Y cuesta ponerse en marcha. Claro. Y por mucho que las dices, chicas, el lunes, preparadora física, tenéis que hacer esto. Luego está la responsabilidad de cada una. Se nota quién sí y quién no. No, pero que es muy importante porque tú al final has sido una deportista de élite, has estado arriba y conocer, pues eso, el descanso activo. Para mí es fundamental. Pues yo, Fran, me movía. Pues es importante, a lo mejor es algo que le puede aportar a alguien. Igual que el ser responsable y pasar por fisio, que no tienes que estar reventado con las piernas que se te caen a cachos para pasar por el fisio. A mí me gustaba pasar una vez por semana, mínimo. Vamos a hablar de tu escuela, que tienes en Pinto. ¿Cuál es la filosofía de la escuela de Patri Chamorro? Pues mira, la filosofía yo creo que va un poco enfocada a cómo entiendo yo o veo el deporte. Somos una escuela de formación, o sea, somos un club que lo que quiere es formar a jugadores desde la base, eso por supuesto, pero sobre todo formar a personas. O sea, un jugador con valores, si alguno de ellos llega a la élite, ojalá, el ser mejor persona también le va a ayudar a mantenerse ahí arriba,
a saber qué tiene que hacer para ser mejor, para ayudar a sus compañeros. Y para ser mejor él también, ¿no? Les enseñamos que sean responsables. O sea, si tú te has comprometido a estar aquí, tú estás aquí, pero vienes a entrenar, vienes a tus horas, y si estás cansado un día, pues no a ajo y agua, vienes y entrenas. A que cuando se dice de hacer algo, pongo toda mi atención y mi concentración en hacer algo. Porque mi objetivo, repito, tenemos una filosofía de formación, pero mi objetivo es cada día ser mejor. Luego ya el partido son niños. O sea, es verdad que tenemos ya hasta el senior, que al final según vas avanzando en categorías, cada vez la exigencia va siendo mayor y la formación sigue estando, pero al final la exigencia a nivel de resultados pues va a ir creciendo, pero es lógico. O sea, es ley de vida, es normal. Pero al final creo que lo principal es que entiendan que el entrenador, por ejemplo, es el entrenador y se merece un respeto y tú no le puedes faltar al respeto. Que los compañeros están ahí para ayudarte, para que tú les ayudes y para haceros mejores entre vosotros y que tú no puedes faltarles al respeto. Que en un partido tú vas a salir, vas a hacerlo lo mejor que puedas. Saldrá mejor o peor, pero lo mejor que puedas. Otra cosa que les enseñamos mucho es cómo comportarse cuando has ganado, que lo enlazo con lo de antes, pero también que la derrota es parte de esto. Y la derrota, habrá días que llorarás. Uy, no he llorado yo muchísimas veces. De hecho, en mi carta de despedida lo ponía, que le daba las gracias al fútbol sala por haber estado a mi lado tantas veces como hemos llorado. O sea, pero que saber gestionar también eso. Que va a haber temporadas que encima siendo chiquititos se nota mucho cuando un equipo es muy bueno, tiene jugadores muy buenos, a lo mejor son todos unos paquetes, pero tienen dos niños que marcan la diferencia y cada vez que te enfrentes a ellos te van a golear, o si los tienes tú ese año vas a ganar todo, pero a lo mejor otro año no los tienes y vas a perder todo, que no pasa nada. Que no pasa nada, hay muchas otras cosas que potenciar. Y bueno, nosotros lo enfocamos un poco a eso, ¿no? Que el fútbol sala sea una herramienta para aprender, para desarrollar esa capacidad de superación en los niños, que entiendan qué es el trabajo en equipo, lo que conlleva y esa serie de valores que al final están ahí, que no son valores solo del fútbol sala. Muchas veces te dicen, ¿qué valores te da el fútbol sala? No, son los valores de la vida, que tú los coges y los extrapolas aquí. Pero eso, el sacrificio, la ambición no por lo que te decía, por pisar al otro, no, la ambición por ser tú cada día mejor, por aprender, por ser exigente, ser responsable. Bueno, un poco ahí, ¿no? La verdad que es una cosita que a mí particularmente me llena muchísimo. Me da mucha rabia muchas veces porque no tengo tiempo para estar todo lo que me gustaría, el ir a ver todos los partidos que me gustaría, pero me llena mucho el tenerlo ahí, el saber que hay gente súper profesional, muy preparada, que está trabajando con los niños de manera excelente, y que a medida que van subiendo de categoría, de empezar a ver ya los resultados, ¿no? De que ya tenemos equipos de chavales cadetes, juveniles, que tienen un nivel que dices, jo, y es que además son como patrimonio tuyo, ¿no? De que te llena, o que venga un Inter Movistar y te venga a pedir que si puede llevarse a un portero. Porque muchas veces dice, bueno, es que, joder, ¿cómo nos vamos a quitar jugadores entre nosotros? Eso no hay que hacerlo. Pero, hombre, ya te viene un Inter Movistar y si quieres llevar un chaval, pues es orgullo para nosotros decir, joder, es que viene uno de los clubes referencias no solo de Madrid, sino de España, de Europa y del mundo, a por un portero tuyo que has hecho tú. Sí. Ostras, ¿sabes? Entonces, bueno, yo la verdad que estoy muy, muy contenta, además como hemos crecido. Cuando se ponen en contacto conmigo y me piden la colaboración y tal, éramos un club muy humilde, muy con sus 100 y pico, y ahora estamos ya en 300 y pico, ¿sabes? O sea, la verdad es que me llena, me gusta mucho. Es una muestra de reconocimiento, que es lo que te digo, pues el haber ganado una copa más, menos, me da igual, me llena esto. Vamos llegando al final. Como últimamente lo hago así, pero más que nada para que os vayáis preparando. Venga. Te voy a hacer una pregunta antes, sí, ¿vale? Pero quiero que vayas pensando en algún tema que no hayamos hablado o del que quieras hacer énfasis, y comentarlo más. Eso es una parte para ti. Vale. Y vayas pensando una reflexión final, que es con la que se va a quedar la gente. Sello de Patricia Chamorro. ¿Vale? Esa la tengo. Perfecto. Y ahora voy a la última parte. Venga. Que es, vale, tienes un centro deportivo que le han puesto a tu nombre. Sí. Ahí en Pinto. Están locos. Y aparte, pues eso, te dieron hace relativamente poco tiempo un premio al reconocimiento deportivo por tu carrera. Sí.
A ver, eso es el colofón. ¿Qué significa eso para ti? Mira, eso es uno de los, es una de las cosas que tengo muchas veces, muchas peleas con las instituciones. Los reconocimientos hay que hacerlos cuando estás ahí, en vida. ¿Cuántas veces haces a título póstumo? ¿Qué leches? O cuando ya se han retirado. No, lo que mola es hacerlo cuando el deportista está ahí y lógicamente ya tienes una trayectoria, no te lo van a hacer por un año porque luego no sabes cómo va a ir, ¿no? Pero, jolín, yo cuando me llamaron y me dijeron el polideportivo, se llamaba sector 3-4 antes. El sector 3-4 vamos a proponer en el pleno que se apruebe y lleve tu nombre. Uf, madre mía. Yo lo primero es que soy súper vergonzosa. Yo me quedé y dije, ay Dios. Tú no sabes todavía la impresión que me da, que ya han pasado años, ¿eh? Cada vez que voy allí a ver algún partido, algún entrenamiento de los niños, o cuando hacemos el campus en verano, el entrar por la puerta, ver tu nombre allí, tu foto, impresiona, te lo juro, ¿eh? O sea, es como, ay, ¿qué hago entrando? ¿Qué hago yo aquí? ¿Sabes? Pero, jolín, me gusta que reconozcan todo el trabajo que he hecho, todo el esfuerzo que he hecho en mi carrera. Qué bonito, qué mejor manera, ¿no? Ostras. Me lo dice mucha gente. ¿Qué sientes? No sé, es que es un cúmulo de sensaciones, ¿sabes? Han pasado ya muchos años y me sigue impresionando el verlo ahí, no me lo creo. O sea, creo que es uno de los reconocimientos más bonitos que puede tener un deportista, que en tu localidad se reconozca y de esa manera. Algo que va a estar ahí siempre, ¿sabes? Porque las galas y tal, pues está muy bien, ¿no? Pero eso al final pasa. Pero el que te planten ahí para los restos, ostras. No, tiene que ser la bomba, Es la pera, o tiene sea, que ser la bomba. Para mí es una de las cosas más bonitas que me han podido pasar a nivel de reconocimiento, o sea. No, tiene que ser una pasada. Igual que cuando terminé mi carrera deportiva, pues he tenido la suerte de haberla alargado mucho en el tiempo y de haber hecho cosas muy bonitas y de haber estado muchos años ahí en la élite, porque es muy difícil, o sea, llegar, dicen, lo fácil es llegar, luego lo difícil es mantenerse. No, llegar ya es muy jodido, llegar cuesta mucho, mantenerte todavía más, pero llegar ya cuesta mucho. Entonces, el haber tenido la suerte de poder haber estado ahí arriba y de que termine una carrera deportiva y que una federación te lo reconozca, pues también igual, ¿no? Te llena un montón, porque es lo que te digo, al final sientes que ha merecido la pena, que todos esos momentos, sobre todo los jodidos que has pasado, de lesiones, de malos momentos, temporadas complicadas deportivamente, salidas de la selección cuando no te lo esperas, que haya pasado todo eso, pero que luego mires hacia atrás y mires con orgullo, ¿sabes? Satisfecho de lo que has hecho, de saber que has dado todo y que encima hay gente que ha sabido valorar tu trabajo. ¿Cuánta gente en sus trabajos siente que se deja el alma y que da igual? Sí. ¿Sabes? No, tiene que ser que te lo reconozcan, muy especial. Ostras. Tiene que ser muy especial haber vivido todo eso. Al final es con lo que te quedas, insisto, es eso. Las copas las tengo en casa y puestas, cogiendo polvo, como dice mi madre. Dice, cuantas más tenga, más polvo van a coger. Pues también es verdad. Una parte para ti. Algo que creas que nos hemos dejado en el tintero o algo que quieras transmitir. Quiero insistir en algo. Yo como jugadora lo veía o me sentía que debía hacer ciertas cosas, pero sentía que era más común al resto de compañeras. Y tiene que ver también con que luego tengamos derecho a exigir más visibilidad, más reconocimiento, más medios, más apuesta económica. Ahora desde fuera lo veo. Creo que el deportista de equipo, sobre todo, muchas veces es cómodo, y creo que la sociedad, con la evolución de la sociedad, les estamos haciendo más cómodos. Posiblemente en mi época éramos muchas más las jugadoras, que como teníamos todo mucho más difícil, teníamos mucha más voluntad para esforzarnos, para trabajar, más nivel de compromiso, más exigencia, y que posiblemente muchas de las cosas que nos pasaron no las ganamos a pulso con el día a día, ¿no? Hoy en día hay tanta comodidad, es todo tan fácil para estas generaciones que siento que la autoexigencia se ha perdido. O sea, jugadores o jugadoras que te justifican el estar vagueando entre semana, rascándose la barriga, pero es que el sábado rinden. Es que yo no quiero que rindas el sábado, yo quiero que cada día sea mejor para que el sábado no rindas, cada sábado me rindan más. A mí eso me da mucha pena.
Es verdad que estamos en una generación un poco... No les gusta entrenar. A mí me apasionaba entrenar, a mis compañeras les apasionaba entrenar. Tú ahora pones un día más de entrenamiento en una semana tal y el jugador o la jugadora no quiere. Le pides un trabajo extra fuera de los entrenamientos porque al final tenemos... Y no lo hace, no tienes que estar detrás de ellos para que lo hagan. Entonces yo el mensaje que me gustaría mandar y reflexionar sobre ello es que, ostras, ya no solo en el fútbol sala, en todos los deportes, o sea, generaciones que empezáis ahora, que tenéis talento, que las cosas no llegan caídas del cielo. O sea, a mí me decían, es que jo, Patrick, qué bien juegas con las dos piernas, o qué visión de juego tienes cuando corta una compañera que parece imposible, que nadie lo ve y le metes el balón. ¿Pero qué creéis? ¿Que eso ha venido el Señor, me ha metido aquí un espíritu divino y se ha quedado aquí dentro? Y ya lo tengo. No, las cosas cuestan. Y hay que entrenar y venga, y machacarte, y hincharte a pegar pases a una pared y paralelas a una pared y hacer elevaciones con una pared y a tirar. Decían, es que, tienes mucha efectividad cada vez que tiraba 10 metros, era especialista en 10 metros. ¿Qué era? Me convertí en especialista en 10 metros porque sí. No, era porque me quedaba todos los entrenamientos, después me cogía una portera y pin. Claro, que las cosas cuestan. Pues ahora hay poca constancia, ahora hay poca capacidad de sacrificio. No les gusta sufrir. Y no les gusta sufrir, pero tampoco que les pegues una voz. Claro, no, tú dime que hago mal, corrígeme. Pero si cada vez que corrijo te molestas, no te puedo gritar porque es que me has gritado. Pero por favor, nos hemos vuelto muy cómodos y muy poco exigentes. Pero yo creo que a nivel general, es algo sí, pero que al final creo que nos lo ha dado la sociedad. Sí. Porque yo lo veo también con los niños en el cole. Sí. Lo veo con los niños en el cole, que todavía me dicen, soy tutora de sexto, tengo niños ya mayorcitos que se van a ir al instituto, que todavía les tienen que hacer la cama, digo, en las tutorías. O ponerle en la mesa, que no recogen la mesa. También pero hay culpa de los padres. Por eso digo que es de la sociedad. Sí. De cómo les educamos en casa. Que, joder, a ver, lógicamente, o sea, si tú tienes facilidad para darle a tus hijos algo, ostras, pues se lo vas a dar. Pero es que a lo mejor hay veces que no hay que dárselo y que se lo ganen. Porque luego es que en el deporte se ve, de verdad. Como ahora tienen más medios, ya no muevo una portería, que lo muevan estos. Ya no voy a llenarme la botella de agua, porque como ya tengo una nevera y tengo ahí mi botellita de agua personalizada, me cago en la mar. Sí. Sufre en el entrenamiento. Aprieta. Que luego no... Eso es lo que me gustaría. Yo creo que el mensaje queda claro y te doy toda la razón, ¿eh? Es verdad que es una sociedad que se ha vuelto muy cómoda con todas las facilidades y demás. Sí. Y es verdad que... Mira, es una anécdota y estoy convencida que en muchos más deportes pasa, estoy segura. Quitando en la élite, fútbol, baloncesto, porque ahí ya hay mucha pasta de por medio y es que si subo al primer equipo me va a llenar los bolsillos. Yo me he encontrado con... Joder... Cuando yo llego a ese equipo, yo estaba deseando que me llamaran para entrenar con el primer equipo. Y ojalá viajara aunque no jugara. Pero yo quería estar ahí. Tú ahora te subes una jugadora del filial y tienes que estar rogándola para que suba con el primer equipo. Y si viaja y no juega, es que yo para qué voy a viajar si no voy a jugar. Pero por favor, eso pasa. Qué fuerte. Es que eso pasa. Fuerte. O sea, el jugador joven ahora mismo está en un deporte porque le gusta, pero no le apasiona, no lo vive, no quiere triunfar, pero quiere estar ahí arriba. Perdona, así no se puede. Así no se puede. El tener todo fácil, que se piensa más de uno que eso más de una que... Y que por estar ya tengo derecho a jugar, pero que me estás contando, primero aprende a atarte la zapatilla. Perdona que sea tan clara, pero es que es así. O sea, primero aprende a atarte las zapatillas, primero aprende a dar un pase de aquí a ahí, que te pido que lo des para allá y lo das para allá. Sí. Y luego ya veremos si puedes jugar, porque tienes gente delante que se lo ha ganado. Y tú ahora tienes que recorrer ese camino, pero tienes que querer recorrerlo y estar dispuesto a ello, ¿eh? Está que claro. No es fácil. Está claro. Totalmente claro. Patri, una reflexión final. Que diga que sea tu sello, que digas tú, Fran, lo que quiero terminar con esta frase. Mira, quiero terminar con la frase que me ha acompañado toda mi carrera y que fue el título de mi carta de despedida cuando anuncié mi retirada. Y es que imaginé que se podía, así que decidí intentarlo. Qué buena. Lo soñé. Yo quería hacerlo. Y además no eres la única deportista que dice hay algo similar. Hay ya más de algún deportista que te dice, primero me lo imagino y luego... Era mi frase, o sea, he imaginado que se puede, quiero intentarlo y lo voy a intentar con todo. Qué bueno. Directo al grano.
Oye, Patri, para acabar, porque Sí. escucha, esto no lo tenía pensado, pero se me ha ocurrido, yo te conocí haciendo un partido benéfico. Sí. Me gustaría proponerte hacer un partido benéfico. Yo ahora que tengo acceso a muchos deportistas y tú tienes tu escuela o de que formes tú un equipo y otro, intentar hacer un partido benéfico en Pinto. Tengo la o mano algo. fría, pero hecho, por supuesto. Vamos a ver cómo lo podemos mover, sí. Porque además tú tendrás ganas de jugar y yo tengo ganas de jugar. Estoy para pocos trotes ya, pero... Y yo digo, oye, y si le digo a Patrick que haga un equipo, yo hago otro y hacemos Oye, un ¿por qué partido no? benéfico ahí chulo con deportistas ¿Por y qué no? demás. ¿Por qué no? Sí, y además es factible. Venga. Y aparte que podemos ayudar. Sí, yo puedo hacer gente del fútbol sala y tú... Yo traigo Otros deportistas o otros famosillos deportistas o de lo otros que- deportes. Se lo voy a decir a varios deportistas Venga, y demás. vale. Me parece una idea buenísima para cerrar, bueno, yo creo que puede ser Sí, buena sí, idea. lo podemos ver. Sí, claro ¿Sí? que sí. Pues Patri, te doy muchas las gracias por haber venido. Además, con otras personas me ha costado más, menos, tal cual. A nosotros nos ha costado buscar el día, pero sí, verdad. ha sido accesible desde el primer momento. Sí. Lo que transmites, lo que eres, lo que haces a nivel general, o sea, lo que has crecido desde bien chiquitita con 13 años, Sí. debuta, 19, luego la selección, tal. A día de hoy tienes tu escuela, sigues entrenando. Te digo, venga, vamos a un podcast, sí, vamos, venga, Fran, tal. Esa energía que siga ahí. Y nada, te deseo, dentro de que ya a lo mejor ya ha pasado la etapa de deportista, pero te deseo éxitos. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer A ti. volver a vernos después de varios años. No, Ha estado muy guay. queda pendiente Sí, ahí, sí, sí. volvernos a ver. Me ha gustado la idea. Mira, yo no me lo había planteado, pero sí me ha molado. Y aparte que yo sé que hay ONGs en Pinto Sí. y demás, Sí. nos ponemos en contacto y tal, lo organizamos. Venga, ¿vale? genial, hecho. Pues Patri, gracias. A ti. Un placer.